Me enamoré de mi mejor amigo, me llevó a la cama y ahora actúa como si yo nunca hubiera existido. Voy a empezar desde antes de que todo se volviera un desastre, porque si no entiendes cómo empezó todo, no se siente igual de injusto como lo siento yo ahora. Yo conocí a Milton hace como 3 años, pero no era mi mejor amigo desde el inicio ni nada por el estilo. Éramos de esos amigos de grupo, ¿sabes? O sea, compartíamos el mismo círculo social, coincidíamos en reuniones, fiestas, salidas, pero no éramos cercanos. Era como ese tipo de relación donde sabes cosas básicas de la persona, te cae bien, pero no es alguien con quien hables todos los días, ni a quien le cuentes tu vida. Era distante, cómodo, pero superficial. Si no fuera porque teníamos amigos en común, probablemente ni nos habríamos hablado tanto, y así estuvimos bastante tiempo. Cada quien en lo suyo, saludándonos, conviviendo cuando coincidíamos, pero sin profundidad real, hasta que pasó algo que cambió todo. Milton empezó a salir con Amaya. Ella también era parte del grupo, así que al inicio todo parecía normal. De hecho, se veían bien juntos. Él estaba diferente, más abierto, más animado, como si realmente estuviera ilusionado. Y no era algo superficial. Milton se enamoró. Se notaba en cómo hablaba de ella, en cómo la miraba cuando estaban juntos, en cómo organizaba su tiempo para verla. Era de esos amores que no son discretos, aunque la persona no lo diga directamente. Duraron alrededor de un año en el que, desde afuera, parecía que todo iba bien, hasta que dejó de ir bien. Y no fue una ruptura tranquila ni de mutuo acuerdo. Amaya lo engañó, y no con alguien lejano, no con alguien fuera del entorno, no, con Gilberto, otro amigo del mismo grupo. Imagínate eso. No solo perder a tu pareja, sino descubrir que fue con alguien que también considerabas cercano. Cuando Milton se enteró, todo se vino abajo, literal. Terminó la relación, obviamente, pero eso fue solo el inicio, porque lo que vino después fue verlo romperse poco a poco, y aquí es donde entro yo. Porque mientras todo eso pasaba, me di cuenta de algo que me dejó muy marcada. Él se quedó solo. Amaya, aunque hizo lo que hizo, no se quedó sola. Tenía a Gilberto, tenía a otros amigos que, por alguna razón, se inclinaron hacia su lado, tenía apoyo. Milton no. Milton empezó a desaparecer. Dejó de ir a reuniones, dejó de contestar mensajes, dejó de interactuar con el grupo. Era como si se hubiera apagado, y a mí, eso me pegó. No porque en ese momento fuera la persona más importante para mí, sino porque vi algo que no me gustó nada. Todos siguieron con su vida, menos él, y no sé, algo en mí no pudo ignorarlo. Así que empecé a acercarme. Al inicio fue algo pequeño, mensajes simples. Oye, ¿cómo estás? ¿Quieres salir a despejarte? No tienes que estar solo, cosas básicas. Pero él no respondía mucho, o respondía seco, o tardaba horas, incluso días, y aún así, insistí, no de forma intensa ni invasiva, pero constante, como alguien que no quiere dejarte caer, aunque tú no estés haciendo mucho por levantarte, y poco a poco, funcionó. Empezamos a hablar más, luego a vernos. Primero salidas casuales, luego visitas a su casa, luego tardes enteras donde simplemente estábamos ahí, sin hacer nada especial, pero acompañándonos. Y sin darme cuenta, dejé de ser una amiga del grupo, me volví su persona, la que estaba ahí cuando todo lo demás se cayó, la que escuchaba, la que lo distraía, la que se aseguraba de que no se hundiera más. Y eso fue creando algo muy fuerte, porque no fue inmediato, fue un proceso. Días, semanas, meses, donde yo estuve ahí, presente, constante, sin esperar nada a cambio, y él empezó a depender de eso, no de forma explícita, pero se notaba, me buscaba más, me hablaba más, se abría más, y eventualmente, nuestra relación dejó de parecerse a una amistad normal. Era más intensa, más cercana, más necesaria. Llegó un punto en el que yo iba a su casa casi todos los días, literal. Me sabía sus horarios, sus rutinas, lo que le gustaba comer, lo que evitaba, cómo reaccionaba cuando algo le afectaba. Y él también empezó a conocerme más. Pero aquí hay algo importante que no puedo ignorar. Todo empezó desde el dolor de él y desde el cuidado mío. Y eso ya marcaba un desequilibrio desde el inicio. Pero en ese momento, yo no lo veía así. Yo solo veía que alguien que me importaba estaba mal y que yo podía estar ahí. Y con el tiempo, eso escaló aún más. Porque hubo un momento en el que la situación se volvió realmente seria.
No voy a entrar en detalles, pero hubo un punto donde Milton no podía estar solo. Simplemente no podía. Y nadie del grupo quiso hacerse cargo. Nadie quiso asumir esa responsabilidad. Así que, entre todas las opciones, la solución terminó siendo que yo me fuera a vivir con él por un tiempo. Sí. Así de intenso. Pasé de ser una amiga a literalmente compartir espacio con él para asegurarme de que estuviera bien, dormir ahí, comer ahí, estar ahí, todo el tiempo. Y eso nos unió aún más. Porque cuando convives así con alguien, lo ves en todas sus versiones. No solo la que muestra en público, sino la real, la que no filtra, la que no actúa. Y yo estuve ahí en todo eso. En sus días malos, en sus silencios, en sus momentos donde no sabía qué hacer consigo mismo. Y poco a poco, lo fui viendo reconstruirse, volver a reír, volver a salir, volver a ser él. Y en medio de todo eso, sin darme cuenta, yo me fui quedando, no solo como apoyo, sino como algo más. Pero en ese momento, todavía no lo entendía. Pensé que solo éramos muy buenos amigos, muy cercanos, muy unidos, hasta que pasó algo que cambió completamente la dinámica. Algo que, sinceramente, siento que nunca debió haber pasado. Para este punto, Milton y yo ya no éramos esos amigos lejanos del inicio. Éramos cercanos de una forma que, si alguien lo veía desde fuera, probablemente pensaría que ya éramos algo más, aunque nosotros nunca lo hubiéramos dicho en voz alta. Yo ya pasaba más tiempo en su casa que en la mía. Me sabía dónde guardaba cada cosa, qué hacía cuando no podía dormir, cómo se ponía cuando algo le recordaba a su ex. Incluso sabía cuándo estaba fingiendo estar bien. Y él también tenía acceso a mí de una forma que no le daba a nadie más. Era una dinámica muy intensa, muy íntima, pero sin nombre. Y eso, aunque en ese momento parecía natural, en realidad era una bomba de tiempo, porque no había límites claros, no había reglas, no había una conversación de qué somos o qué queremos. Solo estábamos ahí, hasta que llegó esa noche. Milton decidió hacer una fiesta en su casa. No era algo raro, ya había hecho antes, pero esta vez fue más grande. Invitó a varios del grupo, gente cercana, música, alcohol, todo el ambiente típico donde sabes que en algún momento las cosas se pueden salir un poco de control. Yo, obviamente, estaba ahí. No como invitada cualquiera, sino como alguien que prácticamente ya era parte de la casa. Recuerdo que al inicio todo estaba bastante normal. Música, risas, gente hablando en grupos, otros bailando, lo típico. Yo estaba tranquila, platicando con algunos amigos, sin pensar demasiado en nada. Pero conforme avanzó la noche, el ambiente cambió. Más alcohol, más confianza, menos filtros. Y en algún punto, alguien propuso jugar esos típicos juegos de retos. Ya sabes, esos donde todo empieza inocente y termina siendo incómodo. Yo no soy muy fan de eso, pero tampoco quería ser la que rompe el ambiente, así que me quedé ahí, observando, participando lo mínimo. Hasta que me tocó. A ver, dijo uno de los chicos. Cassandra tiene que besar a alguien. En ese momento sentí esa incomodidad instantánea. No me gustaba la idea, no era algo que quisiera hacer por presión del grupo, y automáticamente volteé a ver a Milton. No sé por qué, fue instintivo. Tal vez porque era la persona con la que me sentía más segura ahí. No dije rápido, eso no, pero antes de que pudiera hacer algo más, alguien detrás de mí me tapó los ojos. Todo pasó en segundos, sentí movimiento, y luego, un beso. Y no cualquier beso, era él, Milton. Me separé inmediatamente, completamente sacada de onda. Literal, no entendía qué acababa de pasar. Todo el mundo se rió, como si hubiera sido parte del juego, como si fuera algo divertido, sin importancia, pero para mí no lo fue, porque no se sintió como un juego, se sintió real. Volteé a verlo, esperando que dijera algo, que lo tomara como broma, que lo minimizara, pero no lo hizo. Solo sonrió ligeramente, como si nada, y eso me dejó aún más confundida. Intenté dejarlo pasar. Me dije a mí misma que fue el momento, el alcohol, la presión del grupo, cualquier cosa que lo hiciera menos significativo, pero no se quedó ahí. Más tarde, cuando ya estábamos en la sala, con menos gente, un ambiente más tranquilo, música más baja, pasó otra vez. Estábamos cantando, riéndonos, relajados. Y de la nada, Milton se acercó y me volvió a besar. Pero esta vez no había juego, no había presión, no había excusa. Fue directo, y eso me descolocó completamente. Me separé otra vez, esta vez más seria. Oye, esto no está bien, le dije.
porque en ese momento, lo único que podía pensar era en todo lo que habíamos construido como amigos, en lo delicado que era eso, y en cómo esto podía arruinarlo todo. Pero él no reaccionó como esperaba, no se disculpó, no lo negó, no lo explicó, solo lo dejó pasar. Y eso me dejó con una sensación muy rara. La fiesta siguió, pero para mí ya no fue lo mismo. Ya no estaba relajada, ya no estaba presente de la misma forma. Estaba pensando, analizando, tratando de entender qué significaba eso, si significaba algo, o si solo era el momento. Cuando la gente empezó a irse, ayudé a despedirlos, como siempre. Era casi automático ya, esa dinámica de quedarme hasta el final, ayudar a ordenar, a limpiar, a cerrar todo. Esa noche me iba a quedar ahí, como muchas otras veces. Pero esta vez se sentía diferente. Había una tensión que antes no estaba, un silencio incómodo entre lo que había pasado y lo que ninguno de los dos estaba diciendo. Empezamos a recoger, a acomodar, a limpiar lo básico. No hablamos mucho, hasta que en un momento me senté en la cama. Ya no podía seguir ignorándolo. Oye, le dije, tenemos que hablar de lo que pasó. Él me miró, como si no entendiera. ¿De qué hablas? Y eso me frustró. De los besos, le dije. Eso no debió pasar. No está bien. Esto puede arruinar nuestra amistad, y no quiero eso, porque de verdad no lo quería. Para mí, lo que teníamos era importante, muy importante, y no quería perderlo por algo impulsivo. Pero en lugar de responder con palabras, se acercó, me abrazó, y luego me volvió a besar. Y esta vez no me aparté igual, no porque estuviera completamente segura, sino porque en ese momento todo se mezcló, el vínculo, la cercanía, el tiempo juntos, la emoción, la confusión, y sí, también el alcohol. Y lo que empezó como algo que no debía pasar, escaló. No voy a entrar en detalles, pero cruzamos una línea que ya no se puede deshacer, y en ese momento no pensé en consecuencias. No pensé en el después, solo pasó. Y esa fue la decisión que lo cambió todo, porque lo que vino al día siguiente fue completamente diferente a lo que yo esperaba. Al día siguiente, lo primero que sentí no fue vergüenza, fue necesidad de claridad. Y creo que eso dice mucho de cómo soy yo, porque no podía simplemente actuar como si nada. No después de todo lo que había pasado, no después de todo lo que habíamos construido durante meses, no después de cruzar esa línea que, según yo, cambiaba todo. Me desperté antes que él. Y mientras estaba ahí, sentada, viendo el cuarto, repasando todo lo de la noche anterior, ya estaba pensando en cómo iba a hablarlo. No era opcional para mí. Necesitaba saber qué significaba eso, qué éramos ahora, qué iba a pasar. Cuando Milton despertó, todo parecía normal, demasiado normal. Se levantó como cualquier otro día, sin incomodidad, sin tensión visible, como si nada hubiera cambiado. Y eso, desde el inicio, me hizo sentir rara, porque para mí sí había cambiado todo. Esperé un poco, tratando de encontrar el momento adecuado. No quería que fuera brusco, ni incómodo, ni que pareciera una confrontación, pero tampoco podía quedarme callada. Oye, le dije, tenemos que hablar de lo de anoche. Él ni siquiera dudó, pues hay que hacer como si nada hubiera pasado, respondió, casi automático. Ya fue, lo dejamos así. Y esa respuesta me cayó como un golpe, porque no había emoción, no había duda, no había ni siquiera un intento de entender cómo me sentía yo. Era simplemente borrar, como si fuera tan fácil. No, le dije, no es tan simple, y en serio no lo era, no para mí. Pero él no parecía dispuesto a entrar en esa conversación. Cassandra, en serio, fue el momento, ya insistió. No compliquemos las cosas, no compliquemos las cosas. Esa frase se me quedó grabada, porque para él, hablarlo era complicarlo, para mí, ignorarlo era lo complicado. Y ahí empezó ese primer choque real entre nosotros. Yo intenté explicarle, decirle que lo que había pasado no era cualquier cosa, que no podíamos simplemente hacer como si nada, que eso iba a afectar la relación sí o sí, pero él evitaba. Cambiaba el tema, lo minimizaba, y al final no llegamos a nada. Fue como hablar contra una pared. Y lo peor es que, aunque yo sabía que no estaba bien, terminé cediendo un poco. No porque estuviera de acuerdo, sino porque no quería perderlo, porque en ese momento la idea de que se alejara completamente me dolía más que la confusión en la que estaba, así que lo dejamos pasar. Mal, pero lo dejamos pasar. Y poco después,
Nos fuimos de vacaciones. Sí, así de raro. Su familia ya tenía planeado un viaje y su papá me había invitado desde antes. Yo acepté porque, en ese momento, todo parecía estable, pero después de lo que pasó, ya no lo era. Aún así, fui, y ese viaje solo complicó más las cosas. Porque aunque en teoría todo debía ser familiar, tranquilo, relajado, entre nosotros seguía habiendo esa tensión, y volvieron a pasar cosas, momentos a solas, miradas, cercanía, decisiones que, si soy honesta, no me hacen sentir orgullosa, porque ya no era un error de una noche, era algo que se estaba repitiendo, sin claridad, sin acuerdos reales, sin saber hacia dónde iba, y aún así, yo seguía ahí, porque en el fondo ya estaba involucrada emocionalmente, más de lo que quería admitir, más de lo que debía. Cuando regresamos de vacaciones, ya no pude seguir ignorándolo. Sentía que si no lo hablábamos bien, esto iba a explotar en algún momento. Así que lo volví a intentar, esta vez más directa, más clara. Y por fin, tuvimos una conversación, no perfecta, no profunda como yo hubiera querido, pero algo. Y ahí fue donde llegamos a algo que, en ese momento, sonó como una solución, pero en realidad fue otro problema, amigos con derechos, pero con una condición extra. Podemos sentir, dijo él. Y eso fue lo que me hizo dudar, porque cualquiera que haya pasado por algo así, sabe que esa combinación es peligrosa, muy peligrosa. No es lo mismo decir esto es solo físico que decir puede haber sentimientos. Eso cambia todo, y aún así, acepté. No completamente convencida, no tranquila, pero acepté. Porque en ese punto ya estaba demasiado dentro, y durante un tiempo funcionó, o al menos eso parecía. Seguíamos viéndonos, seguía yendo a su casa, seguíamos teniendo esa cercanía. Pero poco a poco, algo empezó a cambiar, y esta vez no fue de golpe. Fue sutil, lento, pero constante, y lo empecé a notar en cosas que, al inicio, intenté ignorar, como el hecho de que yo podía pasar días enteros en su casa, pero él evitaba la mía. Y eso me empezó a doler más de lo que esperaba, porque mi casa no es perfecta, no es grande, no es lujosa, es humilde, pero es mi espacio. Y yo hacía todo lo posible para que él estuviera cómodo, para que no le faltara nada, para que se sintiera bien, pero aún así, no quería ir, o ponía excusas, o decía que estaba ocupado, o simplemente no respondía. Y ahí fue cuando empecé a sentir algo que nunca había sentido con él, inseguridad, porque ya no era solo lo que pasaba entre nosotros, sino cómo me hacía sentir a mí. Y eso fue el inicio de algo que ya no pude ignorar. Después de que definimos lo de ser amigos con derechos, si es que a eso se le puede llamar definir algo, yo intenté adaptarme. De verdad lo intenté. Me repetía a mí misma que debía ser más relajada, que no podía exigir cosas que no se habían acordado, que si yo había aceptado eso, tenía que sostenerlo sin esperar más. Pero hay algo que nadie te dice cuando entras en algo así. Puedes intentar convencerte de que no vas a sentir, pero no decides realmente si eso pasa o no. Y a mí, sí me pasó. Porque no estaba empezando de cero con él. No era alguien nuevo, no era algo superficial, era Milton. La persona con la que ya había construido meses de cercanía, confianza, apoyo, convivencia diaria, la persona a la que cuidé cuando estaba en su peor momento. Entonces claro que me iba a afectar, claro que iba a sentir más. Y eso empezó a notarse en cosas pequeñas, en detalles que al inicio traté de minimizar, pero que con el tiempo se volvieron imposibles de ignorar. Como el hecho de que yo podía pasar días enteros en su casa sin problema, integrándome con su familia, sintiéndome parte de su espacio, pero él no podía hacer lo mismo conmigo. Mi casa, como dije antes, no es la mejor. Es humilde, sencilla, incluso podría decirse que precaria en comparación con la suya. Y aunque yo intentaba que no se notara, que se sintiera cómodo, que tuviera todo lo necesario, no podía evitar sentir que él se daba cuenta de esa diferencia, y peor aún, que le incomodaba. Al inicio eran excusas suaves. Estoy cansado. Otro día. Ahorita no puedo. Luego se volvieron más frecuentes, y luego, simplemente dejó de intentarlo. Yo le decía, oye, ven a mi casa. ¿Quieres que vaya a la tuya? Nos vemos. Y él tardaba en responder, horas, a veces días. Y cuando respondía, era algo corto, sin interés real, sin ganas de continuar la conversación. Y eso empezó a hacerme sentir mal, no solo triste, menos, y eso es algo que cuesta mucho aceptar. Porque no era solo no me está contestando,
No le interesa estar conmigo de la misma forma en que a mí sí me interesa estar con él. Y ahí es donde todo se empezó a romper de verdad. Porque una cosa es aceptar una dinámica ligera y otra muy distinta es darte cuenta de que tú estás más involucrada que la otra persona. Yo empecé a notar cosas que antes no veía. Como que cuando estaba en su casa, él podía estar conmigo, pero también distraído, en su celular, en otras cosas, sin esa atención que antes sí tenía, o que ya no me buscaba como antes, o que ya no había ese interés de saber cómo estaba yo. Y eso duele. Duele porque tú sí sabes todo de él. Tú sí estuviste cuando él no estaba bien. Tú sí diste tiempo, espacio, energía, y ahora sientes que eres opcional. Y lo peor es que no es algo que te digan directamente. No hay una conversación de, oye, ya no quiero esto. No. Es peor, es el silencio, la distancia, la falta de interés que se va notando poco a poco hasta que ya no la puedes negar. Y aún así, yo seguía intentando. Le escribía, le proponía vernos. Le preguntaba si estaba bien, y a veces me respondía con excusas que yo sabía que no cuadraban, porque yo conocía su rutina, sabía cómo era su día, sabía cuándo estaba ocupado de verdad y cuándo no. Y eso solo hacía que doliera más, porque ya no era duda, era confirmación, pero aún con eso, había momentos que me confundían. Momentos donde parecía el de antes, donde era atento, donde me hablaba bien, donde me hacía sentir importante otra vez. Y eso era lo peor, porque me mantenía ahí, pensando que tal vez sí le importaba, que tal vez solo estaba pasando por algo, que tal vez todavía había algo. Y ahí fue donde me di cuenta de lo más difícil de aceptar. Yo ya no estaba viendo la realidad. Estaba viendo lo que quería ver, porque la realidad era clara. Para él, no significó lo mismo. Y eso es lo que más duele de todo. No el rechazo, no la distancia, sino saber que tú diste algo real y la otra persona no lo vivió igual, que para ti fue importante y para él fue algo que podía dejar ir sin problema. Hoy en día sigo en contacto con él, pero es mínimo, casi inexistente. Le escribo y tarda en responder, a veces ni responde, y ya no es como antes, ya no hay esa conexión, ya no hay ese vínculo, solo queda lo que fue, y yo me quedo con esta sensación que no se me quita, que fui su todo en un momento, y ahora soy nada, y no sé si estoy mal por sentir esto. No sé si fui ingenua, no sé si debí alejarme antes, o si simplemente esto iba a pasar de todas formas, pero lo que sí sé es que duele más de lo que esperaba. ¿Tú crees que alguna vez le importé de verdad? ¿O solo estuve ahí cuando le convenía? Si llegaste hasta aquí, suscríbete, dale like y comparte. Nos ayudarías muchísimo. Nos vemos en el siguiente. Chismecito anónimo.